¿Qué hay, chicos? Les saluda David y el día de hoy les voy a preguntar, ¿qué hora es? Bueno, pero respondan ya rápido, de volada. No tengo todo su tiempo. Mientras tanto, vayamos con el intro. Bueno, si vieron este video después de que mucha gente ya haya comentado, que espero que comenten, condenados, podrán notar que las horas que han comentado en la caja de comentarios no coinciden o pueden no coincidir con las horas que marca YouTube a las que comentaron estas personas. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque tenemos diferente hora dependiendo de la posición de la Tierra en la que nos encontremos. Pero, ¿cómo es que tenemos diferente tiempo dependiendo de nuestro lugar donde vivimos? Bueno, desde que la humanidad empezó a tener noción del paso del tiempo, el tiempo se ha medido de acuerdo al lugar donde se está presente. De hecho, en la mayoría de las culturas del mundo, el tiempo se medía en el día en función de la posición solar en el cielo. A este tipo de horario se le conoce como horario solar u hora solar. Pero después, con la evolución de los medios de transporte que se hicieron más eficientes, se hizo necesario que todos los lugares en el mundo empezaran a tener una hora sincronizada. Por ejemplo, París tenía 9 minutos de adelanto con respecto a Londres, y esto provocaba un problema a la hora de transportarse entre estas dos ciudades. Para solucionar este problema, Sir Sandford Fleming, que fue la primera persona que concibió un horario estándar para todo el mundo, pensó en un sistema de 24 horas que aplicaría en zonas horarias alrededor del mundo. Él proponía también la utilización de un meridiano central para que todas estas horas fueran coordinadas con respecto a este. En 1884, 26 países en el mundo enviaron a 41 delegados para que se reunieran en la Conferencia Internacional de Washington, que fue conocida también como la Conferencia Internacional del Meridiano. Durante esta conferencia, los países decidieron utilizar el meridiano de Greenwich como meridiano de referencia para definir el resto de las zonas horarias, y que el día comenzaría a partir de la medianoche y terminaría justo un minuto antes de esto. Se definió que el mundo así quedaría dividida en 25 zonas horarias, desde 12 horas detrás de la hora de Greenwich hasta 12 horas por delante de la hora de Greenwich, pasando por la hora de Greenwich. También se estableció el antimeridiano, que actualmente es conocido como la línea internacional de cambio de fecha. En un momento hablaremos de eso. Actualmente se utilizan cerca de 400 relojes atómicos que funcionan a partir de las vibraciones del átomo de cesio. No entraré en detalles técnicos por ahora, y que se encuentran distribuidos en 50 laboratorios alrededor del mundo. De aquí, del mundo. Desde su implementación en 1884, todos los países del mundo han adoptado progresivamente este horario, siendo Nepal el último país que lo hiciera en 1956. Así que desde entonces el mundo ha estado dividido en exactamente 25 zonas horarias para diferentes zonas en el mundo. No tan rápido, que son más de 25 zonas horarias. Pero ¿cómo? Si en el día solo hay 24 horas. Bueno, ya verán por qué tenemos más de 25 zonas horarias en el mundo. Verán, cada zona horaria, como se estipuló inicialmente en la Conferencia Internacional del Meridiano, diferiría a partir de la hora de Greenwich por horas completas. Y así es como sucede con la mayoría de los países en la antigüedad. Por ejemplo, en la zona en la que yo vivo, que por cierto está por cambiar de horario, así que presten atención a eso, utiliza el horario UTC-7, es decir, que tiene 7 horas de retraso con respecto a la hora de Londres. Pero existen lugares como Afganistán, la India, Irán, Myanmar y Australia que utilizan disparidades con respecto a la hora de Greenwich en función de medias horas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, Irán tiene 3 horas y media por delante de la hora oficial estándar que utiliza Inglaterra, de modo que su zona horaria no es UTC más 3, sino que es UTC más 3 y medio o UTC más 3 con 30. Por su parte, Afganistán utiliza 4 horas y media por delante de Greenwich, India utiliza 5 y medio y Myanmar utiliza 6 horas y media por delante de la hora europea, europea occidental, no la central. Finalmente, las islas Cocos o Keeling, de las cuales ya hemos hablado por este canal, utilizan 6 horas y media por delante de Greenwich, mientras que la hora central de Australia utiliza 9 horas y media por delante de la hora de Greenwich. La isla Howe, que también pertenece a Australia, utiliza 10 horas y media por delante de la hora del meridiano central. Por detrás de la hora de Greenwich también ocurren zonas donde se utilizan horarios que varían por función de medias horas con respecto al meridiano central. Tenemos por ejemplo Terranova y las Islas Marquesas,
que pertenecen a Francia, que utilizan respectivamente el UTC menos 3,5 y el UTC menos 9,5. De modo que a nuestras 25 zonas horarias iniciales ya le hemos agregado 8 más, dándonos un total de 33. Esperen, pero todavía no acaba la cosa allí. Por si fuera demasiado mainstream, existen zonas en el mundo que utilizan desfases con respecto a Greenwich. Sí, exacto, esta es la palabra que estaba buscando hace rato. Desfase. Que utilizan desfases con respecto a la hora de Greenwich en función de cuartos de hora, es decir, 15 o 45 minutos. En este caso no usamos desfases por medio de 15 minutos, solo de 45. Es el caso del antes mencionado Nepal, que utiliza 5 y 3 cuartos de hora por delante de la hora central de Greenwich. En Australia existe una serie de 5 pueblos colindantes a la carretera de Eyre que utilizan entre esos 5 pueblos una zona horaria especial que es 8 horas y 3 cuartos con respecto a la hora de Greenwich, siendo una de las zonas horarias menos habitadas en el mundo. Por cierto, esta zona horaria no es oficial. Y también tenemos las islas Chatham, que pertenecen a Nueva Zelanda, que utilizan 12 y 3 cuartos de hora adelantado con respecto a Londres. Así que con estas 3 zonas horarias adicionales suman ahora 36 zonas horarias. Espera. Pero si son 12 horas por delante de Greenwich y 12 horas por detrás de Greenwich, ¿cómo puede existir una zona horaria que sea más 12 y 3 cuartos? La curiosidad de las islas Chatham tiene lugar en el antimeridiano, es decir, el meridiano 180. Verán, este meridiano se había establecido originalmente como la línea internacional de cambio de fecha, ya que a partir de esta línea, las zonas que están al este y al oeste de esta línea tienen la misma hora, pero lo que varía es la fecha. Es decir, que las zonas que están al este de este meridiano tienen un día de retraso con respecto a las zonas que están al oeste de la misma. Quiere decir que, por ejemplo, en una zona del oeste, si fueran las 5 de la mañana del día miércoles, en la zona del este de esta línea serían las 5 de la mañana, pero del martes. Y el establecimiento de este meridiano en la antípoda de Greenwich resultó bastante conveniente porque casi no cruza zonas habitadas. Y cuando digo que casi no cruza zonas habitadas, quiero decir que en efecto cruza zonas habitadas. Y también debido a las implicaciones comerciales que conlleva tener diferentes fechas en uno u otro lado de la línea, ha provocado que varios sitios en el mundo hayan cambiado su lado de la línea en numerosas ocasiones. Es decir, que ahora la línea internacional de cambio de fecha, en vez de ser una línea recta, como debería de serlo, tiene esta figura extraña. Bueno, hablando de casos de lugares en el mundo que se han cambiado de lado de la línea, tenemos a Samoa. Verán, en 1892 Samoa se encontraba del lado occidental de la línea internacional de cambio de fecha, pero el rey de este país fue convencido por el presidente de los Estados Unidos, o de su gobierno, no tengo idea, para que se cambiara al lado oriental y así pudieran mantener comercio, ya que su semana coincidiría. Y la situación permaneció así en Samoa hasta el año 2011. En este año la situación ya había cambiado bastante para Samoa y sus principales socios comerciales eran ahora Australia y Nueva Zelanda, que se encuentran en el lado oeste de la línea. De modo que se dificultaba el comercio, ya que solamente coincidían en 4 días laborales. Eso quiere decir que durante 3 días a la semana era un día de fin de semana en alguno de los países. Así que en 2010 Samoa tomó la decisión de volverse a mudar al lado oeste de la línea internacional de cambio de fecha y así hacer que toda su semana coincidiera con la semana de Australia y Nueva Zelanda. De modo que Samoa, junto con Tonga, pasaron de utilizar el horario UTC-11, es decir, 11 horas por detrás de la hora de Greenwich, a utilizar el UTC más 13, que les da la misma hora, pero en un día adelantado. Kiribati es un país de unos 800 kilómetros cuadrados que está disperso en una área de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Más o menos como si el área total de una ciudad estuviera disperso en una zona del tamaño de México. Pues Kiribati utiliza la hora central de las islas Gilbert, que es donde se encuentra su capital y que está 12 horas por delante de la hora de Greenwich. Por otro lado, las islas Phoenix y las islas de la línea se encontraban originalmente del lado oriental de la línea internacional de cambio de fecha, lo cual provocaba que tuvieran 11 y 10 horas por detrás de la hora de Greenwich. Y esto ocasionaba un problema similar al que tenía Samoa con Australia y Nueva Zelanda, de modo que en 1995 las islas que se encuentran al oriente de Kiribati decidieron mudarse al lado oeste de la línea internacional de cambio de fecha, adoptando oficialmente las zonas horarias de más 13 y más 14.
siendo esta última la hora más adelantada que existe con respecto a la hora de Londres. Después de la implementación de esta estrategia, Kiribati se convirtió en uno de los primeros lugares en el mundo en recibir el Año Nuevo, y esto ha abierto comercio para este país, para comerciarse como el primer país en recibir el Año Nuevo. Y creo que les ha resultado bastante bien. Por el otro lado, la zona horaria más atrasada que existe en el mundo es UTC-12, que es utilizada por las islas Howland y Baker, que pertenecen a los Estados Unidos. Así que el hecho de que existan horarios que difieran por más de 12 horas con respecto a Greenwich provoca el efecto de que en el mundo a cierto momento dado existan 3 fechas diferentes. Muy bien, chicos, y esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Bueno, excepto que a los que vayan a cambiar su horario, presten atención, porque ya estamos en fechas de cambiar el horario, así que pues consulten en internet o a su noticiero local cuando se va a realizar el cambio de horario en sus países. En fin, que si les ha gustado este video, los invito a que le den me gusta y que se suscriban si quieren seguir viendo contenido de este tipo. También les recuerdo que son libres de compartir el video con sus familiares o amigos si es que quieren que sigan aprendiendo de este tema o de algunos otros que existen en el canal. Así que sin más preámbulo, nos vemos hasta la próxima.